Hola a todos, soy Asier y en este vídeo voy a explicaros el método para la resolución a ciegas de las aristas. El método se llama M2 y bueno, pues el algoritmo que hay que saberse es el único así importante es M2, que lo que hace M2 es intercambiar nuestra pegatina buffer, que es la DF, con la pegatina destino, que es la UB. Entonces, ejecutando M2, conseguimos intercambiar esas dos pegatinas. Bueno, como un algoritmo no puede únicamente cambiar solamente dos aristas, al igual que no puede cambiar dos esquinas como vimos en el método del Postman, ya que también intercambia estas dos, pues este algoritmo no es menos, y además de intercambiar estas dos aristas, lo que hace es como que los centros se cambian, uno por los opuestos del otro, digamos, y estas dos aristas también se intercambian, ¿vale? Son los efectos secundarios de este algoritmo. Bueno, pues hay que tener eso en cuenta. Entonces, cuando hayamos hecho un número impar de M2, pues la capa del medio estará desajustada. Y cuando hayamos hecho un número par de M2, la capa del medio estará ajustada, ¿vale? Vamos a hablar ahora de cómo lanzar piezas o sea, sabemos cómo lanzar aquí porque es ejecutar M2. Pero para lanzar a otra pegatina que no sea la pegatina destino, lo que tendremos que hacer será conjugar aquella pegatina a la pegatina destino de manera que no afectemos a ninguna del resto de las piezas del medio. Por ejemplo, vamos a intentar lanzar esta pegatina, la FR, a la pegatina destino. La forma correcta sería la siguiente: U, R, U'. Y si nos fijamos ahora en la capa del medio, lo único que hemos cambiado es la pieza destino que había por nuestra pieza. Y todo el resto de la capa del medio está igual, ¿vale? Sería el algoritmo correcto. Luego se haría M2 y se desharía la conjugación que hemos hecho para llevar esa pegatina hasta ahí, que en este caso sería U, R', U'. Es deshacer el algoritmo. Y como os dais cuenta, pues aquí la que estaba, que era la blanco-verde, ha ido a parar aquí, blanco-verde. La amarillo-azul sigue estando en su sitio. Y este bloque de aquí está intercambiado por este. Pero eso es porque hemos hecho un número impar de veces el algoritmo M2. Cuando lo volvamos a hacer lanzando a otra pegatina, imaginad que ahora quisiéramos lanzar aquí, pues haríamos U', L', U, M2. Y desconjugaríamos con U', L, U. ¿Vale? Y ya todo el resto de la capa estaría bien. Y las únicas piezas que hemos afectado son estas, ¿vale? Entonces, bueno, retrocedemos esto así. Eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer M2. Bueno, voy a ir diciendo más o menos las conjugaciones que necesita cada pieza para llevar hasta la pegatina destino. Esta de aquí, vamos a empezar por esta pieza. Esta, para conjugarla, sería así. Sería B', RB, M2, B', R', y ya estaría intercambiada esta con esta, ¿vale? Esta, para llevarla aquí, sería ponerla como aquí y hacer la conjugación de esta pegatina. Es decir, así, así y así. M2 y desconjugaríamos, ¿vale? Se han intercambiado esta y esta. Pues vale. Vamos a seguir con esta pieza. Esta ya lo he enseñado, bueno, lo repito. Vale. Ahora con esta sería B', R2B, M2, B', R2B. Vale. Vamos a seguir con esta de aquí. Sería B', R', M2, B', RB. Vale, vamos a seguir con esta. Sería UR2', M2, UR2'. Vale, vamos a seguir con esta de aquí.
sería RB', R'B, M2, se deshace. Lo repito. M2 y se deshace. ¿Vale? Y luego esta sería así. U, R', U', M2, U, R, U'. Vale, hemos dicho todas las que están en esta cara de aquí. Vamos a hacer lo mismo con estas, que son simétricas. Vamos a empezar por aquí. Vale, vamos a seguir con esta. M2. Se deshace la conjugación. Esta aquí. Vale, vamos a seguir con esta. M2. M2. Vale, seguimos con esta. Vale, para llevar esta aquí se conjuga B, L2, B', M2, B, L2, B'. Vale, seguimos con esta. M2. Llevar esta aquí es B, L, B', M2, B, L', B'. Vale, seguimos con esta. Esta aquí es U', L2, U, M2, U', L2, U. Vale, seguimos con esta. De una manera sería así. M2 y desconjugaríamos. Esta aquí es vale, y por el último esta de aquí sería U', L, U, M2, U', L', U. Vale, pues con esto habríamos visto todas las pegatinas que están en esta cara de aquí. Nos quedarían las pegatinas de en medio, porque las de en medio son especiales. ¿Por qué son especiales? Porque sabemos que el algoritmo M2 afecta en gran parte a estas de aquí. Entonces, pues son un poco distintas, ¿vale? Bueno, antes de pasar a esas del medio, os voy a decir algunas conjugaciones que no las hago como os he dicho anteriormente. Es decir, esta pegatina de aquí y esta de aquí no las conjugo como os he dicho. En vez de hacer esto, para conjugar, en vez de hacer R, B', R', B, para conjugar esa de aquí, yo lo que hago es U grande, R, U grande prima. Que, como veis, es lo mismo porque lleva esta pegatina aquí y todo el resto de la capa del medio sigue igual. ¿Vale? M2 y desconjugo con U grande, R', U grande prima. Y luego pues ejecutar. ¿Por qué hago este? Pues porque no necesita rotaciones, ¿vale? Es simplemente, no tengo que hacer así. Pero bueno, el otro también es bastante rápido, ¿vale? Con esta pegatina podríamos hacer lo mismo por aquí. Pero bueno, como prefiero hacer movimientos de R que de L, yo lo que hago es hago U grande prima, R prima, perdón, U grande, R prima, U grande prima. Y he llevado esa ahí, hago M2, luego hago U grande, R, U grande prima, ¿vale? Y ya lo tengo. Pues es lo mismo para evitar rotaciones, ¿vale? Con eso estarían vistas estas de aquí, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver los algoritmos que podemos utilizar para lanzar a las piezas de la capa del medio. Vamos a empezar con la pieza BU, o sea, V. La V es M2. Esta de aquí es M2 y ya está, no tiene más. Esta de aquí, el truco que hay que hacer es insertarla en el mismo sitio, pero dada la vuelta, sin afectar al resto de la capa de M. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues hay varias maneras. Yo os voy a enseñar la que primero aprendí, que es la siguiente. Es B',
U, R', B, U'. M2, U, B', R, U', B. ¿Vale? Y eso lo resuelve. Sin embargo, a mí esta me parecía un poco... O sea, que involucra movimientos de R, de U y de B. No me parecía un movimiento muy cómodo, la verdad. Y bueno, pues al final, tanteando, pues yo encontré este algoritmo, que sería como conjugar esta pegatina aquí, ¿vale? O sea, sería R', U, R, U', ¿vale? Y luego conjugar esta de la manera que os he dicho, con esta de aquí, haciendo U grande, R, U grande'. Y como podréis comprobar, pues está aquí dada la vuelta y el resto de la capa del medio está igual. Luego hago M2 y sería desconjugar esta de aquí, que es U grande, R', U grande'. Y luego sería desconjugar esta de aquí, sería U, R', U', R, ¿vale? Bueno, no sé, es bastante más largo quizás, o tampoco los he contado los movimientos, pero a mí me resulta más cómodo por lo mismo. No necesito hacer movimientos de la capa de atrás, no hago ninguna rotación, ¿vale? Podéis elegir el que más os guste. Pues con eso ya quedarían resueltas esta y esta. O sea, ya sabemos, las únicas que nos faltan por saber son estas dos de aquí. Bueno, decir que estas dos piezas las vamos a llamar esta pieza y esta de aquí las piezas conflictivas. ¿Por qué son piezas conflictivas? Porque cuando hacemos un número impar de M2 están intercambiadas. Es decir, que una está en la posición de la otra y la otra en la posición de la una. Entonces, ya veremos qué haremos en los casos de que hayamos hecho un número impar. Ahora vamos a ver los algoritmos correspondientes para cada pegatina. Decir que este es el inverso de este y este es el inverso de este, los algoritmos. Vamos a empezar con el algoritmo que lanza a UF. El algoritmo que lanza a UF es el siguiente: es U2, M', recordad que es hacia arriba M', U2, M'. ¿Vale? Y como podéis comprobar, la blanco verde que estaba aquí ha pasado a estar aquí. O sea, pasa aquí, porque como hemos hecho un número impar de M2, la de aquí estaba aquí, entonces pasa aquí realmente. ¿Vale? Es decir, que si nosotros la lanzamos a esta, por probar, veremos que la blanco-verde ha ido aquí y la amarillo-verde ha ido aquí. Así que sí que hemos conseguido lanzar ahí realmente, ¿vale? Solo que engaña un poco lo del tema de que se intercambian estas dos. Es lo único, ¿vale? Entonces, para lanzar ahí es ese. Y para lanzar a DB es el inverso, es decir, M, U2, M, U2. Recordar que M es hacia abajo. Y lo mismo, esta que estaba, la blanco-verde que estaba aquí, ha pasado aquí, pero como hemos hecho un número impar de M2, está aquí, ¿vale? O sea que si lanzásemos, por ejemplo, a cualquier otra, esta de aquí, podríamos comprobar que la blanco-verde, que en un principio estaba aquí, ahora está aquí, y la blanco-azul está aquí, ¿vale? Bueno, luego ya sabemos estas dos pegatinas. Ahora nos quedan esta de aquí y esta de aquí, las cuales se ejecutan con un algoritmo. Esta de aquí es el inverso de este y viceversa. Entonces, para lanzar a esta pegatina, el algoritmo que se utiliza es el siguiente. Lo dejaré puesto en la descripción de todas formas. ¿Vale? Y diréis, ¿cómo puedo comprobar que es cierto que la he lanzado aquí? Pues vamos a lanzar a cualquier otra pieza para que... Bueno, por cierto, se hace un M2 al final que se me ha olvidado. Y ahora, para comprobar que es cierto que he conseguido lanzar aquí, bueno, la blanco-verde está aquí, que es el contrario de esta, ¿vale? Para que se vea mejor, vamos a, por ejemplo, lanzar a esta de aquí. Y así se ve que la blanco-verde que estaba aquí, blanco-verde, ha ido aquí. Y esta que era la verde amarillo, aquí, ¿vale? Con eso estaría perfecto, ¿no?
Vale, pues el algoritmo inverso para esta, o sea, es el inverso, que sería, para lanzar aquí sería M2 y finaliza con un D', ¿vale? Y para comprobar lo mismo, bueno, la blanco-verde que estaba aquí ha pasado a estar aquí el blanco, pero como hemos hecho un número impar, está aquí, ¿vale? Eso es. Por ejemplo, vamos a lanzar a esta pegatina de aquí para que apreciemos realmente el ciclo. Blanco-verde pasa aquí y la azul-blanco pasa aquí, ¿vale? Eso es. Vale. Pues con eso sería suficiente para lanzar a cualquier pegatina. Ahora os voy a decir algunos algoritmos que son importantes para el tema de orientación, ¿vale? A ver, el primer algoritmo que os voy a enseñar es el que orienta dos aristas. Hay dos maneras de hacerlo. Bueno, hay más maneras, pero yo conozco dos y utilizo una. Una manera es hacer m'u, 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 m'u2, m'u, 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 m'. Es decir, hacer m'u tres veces, 1, 2, 3. Luego hacer un m'u2 y hacer m'u, 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 tres veces m'u y un m' al final, ¿vale? Es bastante rápido, pero no sé, yo me lío bastante, la verdad. Sería ese. Yo el que utilizo en cambio es otro que, bueno, que es muy parecido. Es m'u, m'u, m'u2. Y ahora mu, mu, mu2. ¿Vale? Ese sería. Luego para orientar 4, pues existe otro que sería hacer m'u tres veces y luego m'u' y repetir lo mismo, es decir, m'u, 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 m'u' y ahora hacer m'u tres veces, m'u, 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 m'u' y ya orientaríamos, ¿vale? 1, 2, 3 y ahora a la derecha, 1, 2, 3 y ahora a la derecha. Vale. Sin embargo, yo no utilizo ese, el que utilizo es el que hace m'u 4 veces y luego hace mu 4 veces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Ese sería el algoritmo. Bueno, podéis aprenderos más. Bueno, sí, el hacerlo 4 veces m'u cambia estar 2 y estar 2. También es importante sabérselo por si en alguna ocasión se da algún caso parecido para ejecutarlo, ¿vale? Y bueno, pues por último yo me sé para orientar 2 un algoritmo. Tampoco es necesario, pero no viene mal. Ya cuando... no sé, no viene mal, la verdad. Y es el siguiente, os lo dejaré también en la descripción puesto. ¿Vale? Se reprima U2, R2, U, R', U', R', U2, R grande, U, R, U', R grande, ¿vale? Y con eso, con esos algoritmos iríamos bien. Bueno, vamos a pasar a resolver algunos ejemplos apuntando los ciclos. Y bueno, recordar antes de nada que las piezas del DB y UF son las piezas conflictivas, que vamos a tener que tener en cuenta una cosa especial con el número de veces que ejecutamos M2, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero con este ejemplo. Ir apuntando los ciclos. Entonces, miramos la pegatina buffer. Esta de aquí tiene que ir aquí. Tiene que ir a D. Perdón, a BD. Pues ponemos... Bueno, vamos a poner el buffer también. DF. Tiene que ir a BD. Que tiene que ir a UL. Que tiene que ir a UF.
que tiene que ir... vuelve aquí al buffer, ¿no? Perfecto. Pues ya hemos acabado un ciclo, habría que romper en uno nuevo. Normalmente, bueno, pues... yo suelo romper, por ejemplo en esta, porque la siguiente sé que va a ir aquí y es M2. En vez de romper aquí, porque puede que al acabar el ciclo acabe lanzando a esta, que es un poco mala la pegatina. Entonces vamos a lanzar aquí, ¿vale? Sería el ciclo FL, que tiene que ir a V, que tiene que ir a UR, que tiene que ir a LD, que va a ir a BR, que va a ir a LF. ¿Vale? Como podemos comprobar, ¿vale? Y bueno, esta de aquí está desorientada, esta pieza de aquí. Y en principio... bueno, y nos queda otro ciclo. Estas de aquí no las hemos tocado, ¿vale? Sería... Vamos a romper en esta. FR tiene que ir a DR, que tiene que ir... a FR, ¿no? O sea que... Vale, sí, todo cuadra. Vale, y vamos a poner además que la LB está desorientada, ¿vale? Como es una única pieza desorientada, al final lo tendremos que orientar con el buffer, ya que en un cubo de Rubik solamente puede haber dos aristas, un número par de aristas desorientadas, ¿vale? En esquinas no puede pasar algo distinto, pero en aristas es así. Entonces, como es un número impar las que están desorientadas, el buffer, es decir, nuestra recámara, quedará desorientada también, ¿vale? Bueno, pues vamos a proceder con la resolución. Primero, tenemos que lanzar a DF. Bueno, vamos a marcarlo porque es una pieza... perdón, a DF, a BD. Por DF no tenemos que hacer nada porque es nuestro buffer. Aquí tampoco tenemos que hacer nada. BD es una pieza conflictiva. UF también es una pieza conflictiva. Vamos a marcar así, ¿vale? Para tenerlo todo. Y ya no vuelven a aparecer más las piezas conflictivas. Entonces, primero vamos a emparejar de dos en dos las piezas. Es decir, así. Primero, segundo. Este va a continuar primero, segundo. Primero, segundo. Primero, segundo. Da igual, ¿veis cómo el primero y el segundo pueden estar en dos ciclos distintos? No pasa nada. Y aquí, primero y segundo. Es un número par, no habrá paridad. Obviamente no hay paridad porque las esquinas están resueltas, ¿vale? Y bueno, pues ahora es lo que tendremos que tener en cuenta. Será distinto cuando una pieza conflictiva esté en primera posición a cuando lo esté en segunda. En este ejemplo solamente están en primera posición, ¿vale? Pero en otro ejemplo estarán en segunda. En segunda habrá que hacer una cosa especial. En primera posición, si nos toca BD, se lanza BD. Pero si BD estuviese en segunda posición, habría que cambiarlo por supuesto. Es decir, BD es esta de aquí, habría que cambiarlo por FU, ¿vale? Si estuviese en segunda posición. Pero como está en primera, pues se hace igual. Bueno, BD es lanzar aquí. Hacemos el algoritmo para lanzar a BD, que es... ese de ahí, ¿vale? Ahora lanzamos a UL aquí, conjugamos, M2, desconjugamos y luego lanzamos a UF aquí. Recordamos que el algoritmo es U2, M', U2, M'. Siguiente. Lo hemos lanzado bien porque estaba en primera posición. Si estuviese en segunda, en vez de lanzar aquí, hubiésemos lanzado al contrario. Ahora a
FL, es decir, aquí, o sea, aquí. A V, es decir, aquí, M2. A UR, es decir, aquí. M2. Desconjugamos. A LD, es decir, aquí. M2. Desconjugamos. A BR, aquí. A LF, es decir, aquí. Vale. Y por último a F, o sea, FR, aquí. M2, desconjugamos. Luego a DR. Luego a otra vez a FR, es decir, aquí. Y bueno, ya estarían resueltos todos los ciclos. Lo único que faltaría es la desorientada con el buffer. Eso lo podemos hacer simplemente pues haciendo una rotación así, haciendo F y orientando estados. F', y ya lo tendríamos resuelto. Bueno, vamos a seguir con este ejemplo que creo que es bastante ilustrativo para el tema de las piezas conflictivas. Y bueno, vamos a ir anotando como en el otro los ciclos también. Vale, entonces miramos la recámara, debe de ir aquí. Y vemos que ya, o sea, la recámara de F necesita ir a FL, que vuelve a la recámara. Por tanto tenemos que romper el nuevo ciclo y las únicas piezas que están sin resolver son estas dos. Por ejemplo, vamos a romper en este, que sabemos que el algoritmo es bastante fácil. Entonces rompemos en UF, que tiene que ir a BD, que tiene que ir, o sea, UF, que tiene que ir a BD, que tiene que ir a UF otra vez, ¿no? Vale. Entonces, por este no se memoriza nada, por este tampoco, ni se ejecuta nada. Y enlazándolo por parejas sería primero, segundo, primero y segundo. Vale. Y las piezas conflictivas son esta, esta y esta. Vale. Con la que está en primera posición lo dejaremos igual, pero con la que está en segunda posición tendremos que ejecutar, en vez de UF, tendremos que ejecutar DB. Y con esta, en vez de UF, lo mismo, ejecutar el contrario, DB. ¿Vale? Entonces sería FL, sería U', L', U, M2, deshacer la conjugación. Ahora, UF está en segunda posición, en vez de lanzar a UF, lanzamos a DB. Hacemos el algoritmo que es MU2, MU2. Después lanzamos a BD. BD está aquí, como está en primera posición, ejecutamos su correspondiente algoritmo. Si estuviese en segunda posición en vez de en primera, lanzaríamos a esta, pero como está en primera, lanzamos aquí. Es M2. Y por último a UF, como está en segunda posición, en vez de lanzar UF, lanzamos a DB. Bueno, espero que más o menos eso os haya quedado bastante claro. O sea que si está en segunda posición y se trata de UF, FU, BD o DB, entonces en vez de ejecutar este correspondiente algoritmo, ejecutamos el de el de DB, el de BD, el de FU, el de UF. Vale. En vez de ejecutar este, ejecutamos este. En vez de este, este. Y así con todos.
Por último vamos a ir con este otro ejemplo. Y como los otros anotaremos a dónde va. La pegatina buffer, que es df, necesita ir a lf, que necesita ir a lb, que ya es la recámara y va a fd. Vale, aquí nada. Entonces rompemos, por ejemplo, en esta de aquí, en ul, que tiene que ir a v, que tiene que ir a dr, que tiene que ir a ul, sí, uf, perdón, que tiene que ir a rb, que tiene que ir a bd. Vamos a poner un asterisco porque es pieza conflictiva. En este también teníamos que haber puesto un asterisco. Creo que ninguno más, vale. BD, que tiene que ir a RU. Tiene que ir a RU. Que tiene que ir a LD. Que tiene que ir a RF, que tiene que ir a UL. En principio no hay ninguna que esté en su sitio mal orientada. Luego estos serían los ciclos. Emparejando pues sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Vale, pues vamos a ir ejecutando uno a uno. Primero LF, es decir aquí, o sea, perdón, cogiéndolo aquí, M2, hacemos la conjugación. Luego a LB, es decir aquí, M2, hacemos la conjugación. Luego a UL, es decir aquí, M2, hacemos la conjugación. Vale, a V, es decir M2. Luego a DR, es aquí, UR2 U', M2, UR2 U'. A UF, que está en segunda posición, en vez de lanzar a UF, lanzamos a DB, es decir aquí, M U2, M U2. Luego RB, es decir aquí, o sea, esta pegatina de aquí, conjugamos, M2, desconjugamos. Ahora BD tenemos que lanzar, que es esta de aquí, pero como está en segunda posición, tenemos que lanzar a esta. Ejecutamos el algoritmo para esta pegatina, que BD, como está en segunda posición, ejecutamos FU. Ejecutamos este algoritmo. Recordar que tiene un M2 al final, ese algoritmo. Y el siguiente nos toca RU, es decir, esta de aquí. Conjugamos B'RB, M2, B'R'B. Ahora tenemos que ir a LD, es decir, U'L2U, M2, U'L2U. Después tenemos que ir a R, o sea, sí, RF. No sé si lo he apuntado bien cuando LD. Vale, LD lo acabo de hacer. Esto creo que lo he apuntado mal, ¿vale? Creo que es FR y LU, ¿vale? Pero bueno, es... Sí, porque era así, ¿vale? Pero me he equivocado de apuntarlo. Entonces sería lanzar aquí UR U', M2, UR' U'. Y por último lanzar aquí
sería B, L', B', M2, B, L, B'. Y ya quedaría resuelto. Bueno, espero que con todos estos ejemplos os haya quedado claro. Cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis. Y en el siguiente vídeo ya explicaré la paridad. Bueno, un saludo, nos vemos en otro vídeo.